Estoy en comunicación con la exdiputada de la República de El Salvador, la doctora Nidia Díaz. Nidia, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Cómo no, muchísimas gracias a ti por invitarme. ¿Qué es Un lo que saludo está ocurriendo en especial. El Salvador? Porque mucha gente dicen que la gobierna un dictador, que es Nayib Bukele, y otros dicen que la gobierna un patriota. ¿Quién es el gobernante de El Salvador? Bueno, es una persona autoritaria, dictatorial, que su personalidad se ha ido evidenciando y desarrollando a lo largo de prácticamente estos 9 años, desde la gestión municipal que tuvo él en Nuevo Cuscatlán en el 2012. Ha tenido un proceso de desarrollo, lógicamente, como un político, pero un político no común, sino autoritario, egocentrista y que manipula. Yo te puedo decir que lo conozco bastante de ese tiempo, ¿verdad? Porque él empezó siendo un político de izquierda y después se fue Sí, moderando hacia eso el centro. independiente de su pensamiento progresista original, en el sentido de que viniendo de una familia palestina, luchadora, aunque con muchos recursos, pues empresarial, como muchos de los palestinos aquí en este país, pero su padre, que era una figura presidencial y un hombre muy respetado en el país por defender las causas justas, por medio de él se conoció, digamos, él lo presentó como familia, pues. Pero él tuvo su propio desarrollo, aspiración en el municipio de Nuevo Cuscatlán, donde fue candidateado para alcalde de una zona donde él vivía, una zona de empresas, y de ahí, por su gestión, en términos generales positivo, se le promovió la alcaldía de San Salvador en el 2015. Aquí los periodos legislativos y municipales son de 3 años. Entonces, en el 2015 ya fue por San Salvador, pero él toda esa campaña ya la hizo en una perspectiva de movimiento. Usó ya su color cian y se combinaba lógicamente en la campaña, ¿verdad? No se acostumbra que un candidato tenga su propio color, ¿verdad? Puede tener marcas, diseños, pero no impulsar otros colores. Y él lo impulsó como Nayib, ¿verdad? Hace poco estaba revisando materiales de la campaña del 2015 y ahí encuentro ya ese celeste en camisetas, en estandartes, ¿verdad? De promoción. Y sin embargo estaba siempre el rojo a la par, ¿verdad? La cachucha, etc. Entonces se afilió al partido en el 2012, porque aquí la ley electoral lo requiere, que para competir alguien que sea inclusive de alianzas, como era él, del sector de empresarios jóvenes, se tiene que afiliar al partido para inscribirse. En coalición es diferente, porque si va bajo la bandera de 2 partidos o 3, aparecen ya las banderas, ¿verdad? Alrededor de una candidatura. En este caso, como no era coalición, sino que lo iba a ver el frente, él se sometió a que la bandera lo inscribiera y compitió. En el 2015 había una gran expectativa por la recuperación de San Salvador. Tú sabes que aquí desde hace 3 periodos legislativos municipales, ya los consejos, las alcaldías son plurales, es decir, que no domina solo un partido, sino que es proporcional a los votos que se tienen. Si se tiene más del 50% más uno, ese tiene el alcalde, el síndico y otros concejales que hacen una correlación para que él pueda tomar decisiones administrativas hasta un punto, no en los grandes proyectos. Entonces nosotros teníamos una cuota partidaria como FMLN, militancia. Teníamos la síndica y otros más. Y así pues ya empezaron las diferencias. La transparencia fue uno de los puntos centrales en todo esto, en la gestión municipal, y también el cuestionamiento que nuestro equipo de concejales le hacía a la gestión de él.
Y también la tolerancia hacia cosas que no eran en relación al respeto a leyes, procedimientos. Ahí se empezaron a evidenciar contradicciones y él tomaba autoritariamente medidas, sancionaba, pues quitaba a la gente, cuando contradecía, y más si el Consejo era plural y él no quería hacer equipo con, digamos, la bancada, ¿verdad? O la fracción, se evidenciaba pues que habían diferencias. Y después ya no quiso estar llegando a eventos donde iban todos nuestros alcaldes, quedaba su silla siempre vacía. Y se empezó a distanciar en el discurso, ¿verdad? Arena 2 le empezó a decir al frente, ¿verdad? Y que él era una nueva generación y que las críticas más fuertes las hacía el Ejecutivo, al gobierno de FMLN, ¿verdad? El segundo gobierno del frente. Y se empezó a distanciar. Ya a esa altura, 2017, en primer trimestre, las contradicciones se agudizaron, ya él tenía el movimiento CIAN, ¿verdad? Estructurándolo a nivel internacional y a nivel nacional, en el seno mismo del frente. Cuando se dio el proceso, ¿verdad? De sacarlo del partido, fue como consecuencia ya de una serie de cosas y de las últimas sesiones que él tuvo, en donde entró en contradicción fuerte con el Consejo Municipal, con la síndica particularmente, que cuestionaba que se fuera a dar mucho más erogación de fondos a la construcción del centro histórico cuando la obra apenas llevaba un 30% y ya se había entregado alrededor del 70% del recurso. Y se cuestionaba cómo se estaba aplicando ese recurso. Eso a él no le gustó. Y también la contradicción en el tratamiento a una jefatura de cuerpo de agentes premetropolitanos que el subdirector había cometido un abuso de violencia hacia la mujer. Y ahora él, como Bueno, presidente, esto denunciado es, de que dio un golpe de Estado. ¿Tú coincides con lo que dijo no, claro, la bueno, entonces a lo que voy es que eso marcó una personalidad que hizo que el Frente no lo propusiera a la candidatura presidencial que él quería, se lo saca del partido. Él era un posible Lenín Moreno para nosotros, ya en potencia y en desarrollo. Eso lo lleva a usar otro vehículo partidario, ¿verdad? Porque así nos miraba para la presidencial, que es un partido de derecha, nacido de las entrañas mismas de Arena, que gana y se lanza su candidatura en el 2018, que fue otra vez la municipal y legislativa. Él lo que hizo fue llamar a abstención, ¿verdad? Y el voto nulo. Ya en el 2019, donde él ya participa, él tiene un resultado que lo lleva a la presidencia, lógicamente. Pero ya en la gestión propiamente, ¿verdad? Él se caracterizó por una política muy conservadora y alineada a los Estados Unidos. Lo primero que hace es romper relaciones diplomáticas con República Saharaui. Después expulsa a la misión diplomática de Venezuela, le baja perfil a Nicaragua, a las relaciones con Cuba, saca la misión Milagro de El Salvador, ¿verdad? Y bueno, se alinea totalmente con Trump, ¿verdad? Aquí el embajador que manda a Trump es un ex asesor de la guerra, ¿verdad? Que era agente de la CIA, Johnson, y parecía que eran compadres, ¿verdad? Porque no solo trascendía su relación a la vida diplomática, sí, sino que se exhibían muchas fotos en paseos, convivios, y asume un reconocimiento a Guaidó, ¿verdad? También aquí pues el pueblo se tomó la embajada de Venezuela y la ha resguardado porque es una propiedad del Estado venezolano y se resguarda por el movimiento social como algo soberano, ¿verdad? Para Venezuela. Pero sí las posiciones en el Grupo de Lima, en la ONU, fueron muy conservadoras. Quiero decirte que siendo de sangre palestina, antes de tomar posesión, él fue a Israel prácticamente, ¿verdad? Esa zona, porque el muro de los lamentos, ¿verdad? Estuvo él en Tel Aviv y no en Belén, ¿verdad? Eso fue una cosa que golpeó
a muchos sectores acá que hemos militado la causa palestina. Ahora no he metido opinión en absoluto sobre esta situación que vive el pueblo palestino. Ni se pronuncia por situaciones que son donde se debe evidenciar una política exterior. ¿Y cómo sigue la situación? Porque hace una semana se revocó a la Corte Suprema y al fiscal Sí, solo decirte de la Nación. que eso fue, sí, una culminación. Ya él había dado un golpe el 9 de febrero al órgano legislativo cuando militarizó la Asamblea y ocupa el lugar del presidente de la Asamblea y empieza a dirigir una reunión que no estaba, los diputados, la mayoría, habían de 84, 20 diputados. Y le dice al pueblo, ahora el pueblo va a saber quién manda. Bien, pasaron los meses, ¿verdad? Eso fue que la sala, en aquel momento, le da una sentencia que cumpla su papel, que no se mete en la asamblea, ¿verdad? Que respete y que le exige al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Seguridad Pública que cumplan su papel. De ahí el manejo de la pandemia, ¿verdad? Que no fue correcto. La asamblea tuvo que crear una comisión especial para ver cómo se había enfrentado esa pandemia, donde fuimos el primer país de Centroamérica donde tuvimos más personal salud muerto por la falta de prevención, etc. Y también se creó una comisión especial para ver el manejo de muchos recursos. Si tú analizas el flujo de caja que tuvo él todo el 2020 para enfrentar la pandemia, trasciende los 8.000 millones, y eso contadito así, ¿verdad? Que fue por préstamos que se autorizaron, cooperación y también impuestos internos, ¿verdad? Nunca se dejó de pagar el IVA, ni los trabajadores públicos dejaron de pagar el impuesto de renta, ni un sector productivo como alimentos, medicamentos, dejó de funcionar. Puede haber bajado un poco, pero no para crearle una crisis, al grado que para entrar al 2021, él traía en ese flujo como más de 31 millones todavía para inversiones, ¿verdad? Entonces, la sala siempre estuvo pendiente, dándole la razón a la Asamblea Legislativa en muchas sentencias y también parándolo, ¿verdad? Porque la población recurría a la sala, que era la que daba amparo, es la que da amparo, que es la que garantiza los derechos. Y también el fiscal tenía muchos casos que se le exigían, pues, que tomara parte como defensor de la legalidad y de los intereses del Estado. Por eso el 1 de mayo, lo primero que hace en este nuevo ciclo que se ha abierto para El Salvador, lo primero que hace es destituir a la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República como los dos, como el órgano judicial, ¿verdad? Y una parte del Estado, como es la representación de la Fiscalía, tienen sus competencias en la Constitución y son dos instancias de control, ¿verdad? Real y efectivo para garantizar los intereses del Estado. Entonces, no había causas fundamentales para haberlo destituido. Además, en el procedimiento de la Asamblea para destituir a alguien que tiene derecho también, ahí dice en la Constitución, pero en base a un procedimiento, ¿verdad? Que es una especie de antejuicio, de juicio. ¿Por qué te voy a quitar una función cuando te electo en base a competencias, a listas y de requisitos también? Entonces, tiene que haber motivos legales que están establecidos en la Constitución suficientes, no motivaciones políticas subjetivas, que porque no me dejaste gobernar. De derecho en El Salvador. Sí, exactamente, que porque no me dejaste gobernar, porque me pusiste un montón de sentencias, medidas cautelares, ¿verdad? Te quito. Vaya, el otro paso que dio no correcto ni apegado a ley fue nombramientos que hizo, ¿verdad? Sustituciones. Todos los magistrados de la sala y de todo el órgano judicial, que son 15, pasan requisitos, pasan competencias, los eligen los abogados de la República
al 50% y el otro 50% el Consejo Nacional de Judicatura como candidato, ¿verdad? Pasando una serie de coladores, como le llamamos, hasta que llegan a la Asamblea y la Asamblea forma una subcomisión que va entrevistando las candidaturas y va viendo si llenan todos los requisitos. Así se van eligiendo las personas. Igual con el fiscal. El fiscal se convoca por la Asamblea, llegan una cantidad de propuestas. En el caso de este fiscal, compitió contra 68 más o menos personas que todos llenaban requisitos, fueron entrevistados todos, etcétera. Pero él de un solo, ¿verdad? Mete, por ejemplo, en la sala de lo constitucional a 2 magistrados que están electos para otras salas y como es Elsie Dueña, ¿verdad? Y Sisto Canales. Sisto Canales estaba en lo civil y la Daisy, ¿cómo se llama? Bueno, la que acabo de mencionar, Elsie Dueña, perdón, estaba en lo civil, lo contencioso, perdón. Entonces, las trasladó sin mayor evaluación, ¿verdad? Que llenaban los requisitos para sala de lo constitucional. Pero lo peor fue los otros 3 magistrados que eligió, que esos no eran ni magistrados propietarios ni suplentes actuales, ni estaban en las listas de los candidatos que eligió todo el gremio de abogados de la República en voto secreto directo hoy el 21 de febrero, y tampoco estaban en la lista del Consejo Nacional de la Judicatura. Eran personas que trabajaban en el Ejecutivo como jurídicos y que de confianza para el presidente. Y los eligió para 6 años, cuando estamos a las puertas, 30 de junio, de elegir 5 magistrados más, ¿verdad? Aquí en El Salvador, los que elige directamente a sala son de la constitucional. De ahí elige otros magistrados, la Asamblea, y ahí se distribuyen de acuerdo a los vacíos que hay. Porque cada 3 años se elige 1/3 de magistrados, de los 15. Y así van rotando, eso por los juegos de paz. Y hay gente, y duran 9 años. Estos fueron electos para 6, ¿verdad? Entonces, eso es totalmente improcedente. Pero bien, el fiscal, que es de 3 años, este año tiene que ser electo en julio. Entonces, ¿por qué precipitar, verdad? ¿Por qué dar esa exhibición de poder, de que aquí manda él, que para eso tiene el control de la Asamblea, y aquí se va a hacer lo que él dice, poniendo gente afín a los intereses que él tiene de tapar la falta de transparencia, la corrupción que ha habido y su autoritarismo, ¿verdad? Porque cuando dieron el golpe a la Asamblea Legislativa, es decir, del Ejecutivo al Legislativo, brevísimo, 5 minutos, 7 minutos, él tomó posesión del Congreso y empezó a dirigir el Congreso, usurpando las funciones del presidente de la Asamblea, que también es electo democráticamente por el pueblo. Y ese día fue acompañado de militares. Sí, ese día militarizó la Asamblea Legislativa. Eso tuvo un repudio mundial. Entonces, volver a repetir de otra forma el hecho, ya tomándose toda la Asamblea Legislativa porque el pueblo así lo decidió, pero ya no para, digamos, para hacer los procedimientos, ¿verdad?, correctos. Ahí se ha caracterizado por violación a la Constitución, a la ley, y cambiar los reglamentos, que en el orden jurídico es menos que lo que es la Constitución, los tratados internacionales y las leyes secundarias, y los reglamentos están abajo. Pues para adaptar, por ejemplo, la compra de bienes y servicios, la adquisición, cambió el reglamento. Por ejemplo, para negar información que se manejaba en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Agricultura, a la población, porque hay una ley aquí de acceso a la información pública, ¿qué hace? Cambia el reglamento, ¿va?, y prohíbe dentro del reglamento que se le dé información sobre tales ministerios, ¿va?, cuando la ley secundaria dice que solamente los secretos militares y algunos procesos de negociación políticas, diplomáticas,
en el momento inicial no deben ser conocidos, pero ahí todo debe ser conocido por la población. Por eso en cada oficina institucional del Estado hay una oficina de acceso a la información pública y no se le puede negar a nadie la información en el país. Eso comenzó con los gobiernos del Frente en 2011, creo que fue, que se creó el instituto y la ley. Y también, pues, se abrió una era, ¿verdad?, con el Tribunal de Ética Gubernamental. Se le devolvieron funciones de colmillo, como decimos acá, a la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Un momento que la comunidad internacional ha reaccionado, ¿verdad?, al ver cómo tan fuera de la legalidad, de la ley, violando el Estado de Derecho, que nos ha costado mucho construir en este país. Nosotros hemos logrado, a través de luchas populares, de la guerra civil misma que hubo en el país, donde no hubo salidas de ninguna forma civilizada, ¿verdad?, sino que fuimos al enfrentamiento político por la falta de capacidad de quienes ostentan el poder de dar salidas políticas a los conflictos que son naturales en un sistema como el que vivimos. Pero ¿dónde? ¿Cómo derivas ese conflicto? Teniendo el poder. Entonces, o resolvés, o buscas el diálogo, el entendimiento, la salida, con soluciones reales a las causas que llevan a esos conflictos, o termina esto en una guerra, una confrontación política grande. Entonces, costó mucho empezar a desmontar una dictadura que privó por 60 años en el país. Y avanzaste con una serie de acuerdos políticos que implicaron 37 reformas a la Constitución del año 83, que fue hecha en guerra por los sectores de poder, pero que por eso el Frente no reconocía esa Constitución, salvo que se hicieran esas 37 reformas que daban un paso, una nueva institucionalidad democrática hacia un Estado de Derecho dentro de un sistema, pues, capitalista como el que vivimos, pero que iban a cambiar las reglas en general para toda la sociedad de luchar, respetando los derechos humanos, las libertades políticas de la gente y el juego, pues, de lucha política electoral también en el país, que va cambiando con relaciones de fuerza de acuerdo, pues, a lo que decida la población, ya no lo que impongan los militares, la dictadura, ¿verdad?, como el tiempo pasado, obedeciendo intereses de la oligarquía. Y Muchas gracias, Lidia, por esta explicación tan pormenorizada ocurriendo en El Salvador, porque lamentablemente en América del Sur se sabe muy poco de Centroamérica y en Centroamérica muy poco de América del Sur, pero estas plataformas virtuales nos permiten informarnos más de la realidad de los países. Ahora lo que queda es mucha lucha por defender las libertades, los derechos de la gente sobre todo, y en un ambiente que respete la diversidad, la pluralidad, a las minorías, ¿verdad? Mira, solo termino diciendo